o más variables. Es la esencia, ¿no? Se apoyan en conocimientos organizados, sistematizados. Se apoyan en el marco teórico, ¿no? Eso lo vamos a ver. Y están sujetos a comprobación empírica. Siempre hay una prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, vamos a ver una prueba, una hipótesis. A mayor publicidad, mayor desventa. Mayor venta, ¿no? Así de sencilla es la hipótesis. Relaciona dos variables, publicidad y ventas. La pobreza es consecuencia de la distribución del presupuesto nacional. El rendimiento de la mano de obra depende de la capacitación especializada, de la remuneración y de los estímulos constantes. Entonces, en una hipótesis, lo que se trata de identificar es que siempre exista una variable dependiente, ¿no? A mayor publicidad, mayores ventas, ¿no? Causa efecto. Y va a estar en función de X, ¿no? La pobreza depende de la distribución, ¿no? Entonces, el rendimiento de la mano de obra depende, ¿no? Depende de la capacitación especializada, de la remuneración y de los estímulos constantes, ¿no? Entonces esto va a quedar así y está en función de x sub 1, x sub 2, x sub 3, ¿no? Entonces lo importante es que se pueda identificar con facilidad que hay dos variables que por lo menos están relacionadas, ¿no? Que por lo menos están relacionadas. ¿Por qué se abre con PDF? ¿Por qué lo abrir con Estoy revisando el trabajo, Willy. Sí, está el trabajo. Sí. Recién voy a hacer el formulario, ¿no? Pero ahora no, el SP. Se desconecta, Willy. Estoy chamba. factores determinantes de la estructura financiera de la pyme andaluza, ¿no? Un artículo factores determinantes de la estructura financiera, factores determinantes de la estructura financiera, hipótesis 1, el tamaño de la empresa, no.
¿Dónde está el borrador acá? Ahí está, al lado de dibujar. A la derecha de la Al lado de dibujar, profesor. a la derecha. Ahí. Al medio, que está al medio. Ahí. Ese me sacaba, profesor. El tamaño de la empresa está positivamente relacionado con su nivel de deuda, ¿no? Entonces ahí hay dos variables. Las relaciones pueden ser positivas, ¿no? O negativas, ¿no? Lo que vamos a ver es simplemente cómo se redactan de manera bien sencilla las hipótesis. No son complicadas, ¿no? El nivel de activos fijos está positivamente relacionado con su nivel de endeudamiento, ¿no? ¿Es verdad? Está penando. Estaban tomando fotos. De terror, profesor. Hasta que pase algo. La capacidad para generar recursos internos de una empresa está negativamente relacionado con el nivel de deuda, ¿no? Se está relacionando simplemente variables, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es muy sencilla la hipótesis en su redacción, ¿no? En su redacción debe ser una línea. La rentabilidad de una empresa, la rentabilidad de una empresa debe ser, está negativamente relacionado con el nivel de deuda, ¿no? El riesgo operativo mostrado por una empresa está inversamente relacionado con el nivel de deuda. El crecimiento está positivamente relacionado con el nivel de deuda. Entonces, las hipótesis no son complicadas, ¿no? En su redacción. No nos debemos complicar la redacción. Requisitos: referirse a una situación real. Eso ya, la situación real lo hemos estudiado a la hora de plantear el problema. Deben ser concretas, ¿no? Lo más concretas posibles. Plantear la relación. La relación de variables debe ser clara, ¿no? Eso es lo más importante. La relación de variables debe ser clara. Deben ser observados y medidos. Acá hay un pequeño error. Las hipótesis no se observan, no se miden. Lo que se observa son las variables. Lo que se mide son las variables. Y si se miden las variables, se puede hacer la prueba de hipótesis. Y técnicas que permitan probarlas. Todo lo que es estadística inferencial, tenemos toda una cantidad de fórmulas ahí, le llaman estadísticos de prueba, ¿no? Para hacer las pruebas de hipótesis. Hemos dicho que la coherencia se va construyendo. Entonces vamos a ver hipótesis descriptivas, hipótesis correlacionales, hipótesis explicativas. Las hipótesis descriptivas miden una o varias variables por separado. Por ejemplo, las remuneraciones mensuales promedio de las empresas
son de 2.000 soles, ¿no? Y habría que recoger un cuestionario, mediante un cuestionario, y a ver si eso es cierto, ¿no? Si se prueba. Los comerciantes de mercados Central de Lima poseen un bajo grado de cultura tributaria. Entonces, habría que medir el nivel de cultura tributaria Entonces, solamente una variable, ¿no? Las microempresas del distrito de Comas, según su forma jurídica, son unipersonales, poseen un bajo grado de cultura tributaria y tienen una organización administrativa informal, ¿no? Hay 3 variables, pero no están relacionadas, ¿no? Se va a medir una por una, ¿no? Nada más. Entonces, en muchos casos no es necesario hasta redactar hipótesis descriptivas, porque se está repitiendo lo mismo que en el objetivo, ¿no? Pero bueno. Hipótesis correlacionales. A mayor publicidad, mayor número de estudiantes matriculados. A mayor número de estudiantes matriculados, mayor publicidad. Veamos acá. Veamos acá. A mayor publicidad, X, mayor número de estudiantes matriculados. Pero en la segunda hipótesis, a mayor número de estudiantes, mayor publicidad. ¿Cuál es lo correcto? Mayor publicidad, ¿es dependiente o es independiente, no? Aquí está como dependiente, pero acá está como independiente. Y acá también. O sea, se ha invertido el rol de las variables. ¿Cuál sería lo correcto? O ambas serían correctas, ¿no? La 1, ¿no? Y la 2 también, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay este tipo de dudas, cuando las variables, cuando el rol de las variables se pueden intercambiar, es porque no hay una teoría que la sustente. Hay relación entre variables, pero no está clara la relación. ¿Cuál es independiente, cuál es dependiente? Veamos en las hipótesis explicativas, las hipótesis de causalidad. El consumo familiar depende del ingreso. El consumo familiar es la variable dependiente. El consumo familiar es la variable dependiente. Si yo tengo más ingreso, voy a consumir más. La pregunta es, ¿se puede invertir el rol de las variables? ¿A alguien le pagan más por consumir más? No, ¿no es cierto? Entonces, esta hipótesis tiene una teoría del consumo, hay una teoría que la sustenta. Entonces, cuando tiene una teoría que la sustenta, es bien difícil, es casi imposible que el rol de las variables se pueda intercambiar. La cantidad demandada de un bien, X, la cantidad demandada de un bien está relacionado con el precio de dicho bien, X sub 1, con el precio del bien complementario, X sub 2,
el precio del bien sustituto, los gustos y preferencias X sub 4, ¿no? Entonces ahí también hay una teoría que la respalda, ¿no? Hay una teoría que respalda. Entonces hay hipótesis que tienen respaldo teórico. Esas hipótesis que tienen respaldo teórico tienen la condición de relación de causalidad. Pero si no tiene una teoría que la sustente, simplemente son hipótesis correlacionales, ¿no? Se están correlacionando dos variables, tres, en fin. Estas hipótesis también son frecuentes. Los trabajadores que reciben constantemente motivación presentan mayor rendimiento, ¿no?, que los que no lo reciben, ¿no? Entonces hay dos grupos, ¿no? Hay un grupo que recibe constantemente motivación y va a mejorar su rendimiento. Hay otro grupo que no recibe motivación y no va a incrementar su rendimiento. Ahora, eso es muy frecuente, ¿no? Hay, por ejemplo, medicinas, ¿no? Dicen, toma esta medicina porque esta medicina te va a hacer bien. Los que no toman no se van a mejorar. Te vas al gimnasio, vas a seguir esta ruta y vas a obtener tales resultados que los que no van al gimnasio. O estudias un idioma con este método que te va a ir mejor que con el otro, ¿no? Entonces, de ese tipo de hipótesis es muy frecuente la comparación de grupos. Acá ya vienen algunas. En todo caso requieren su definición, ¿no? La demanda está en función del costo, pero se puede entender como demanda de bienes o como un litigio judicial, ¿no? Entonces tienen que estar acompañados siempre de sus definiciones. Hay hipótesis que tienen cierta lógica, pero que son muy difíciles de trabajarlas. El Tratado de Libre Comercio ha reducido el empleo formal, ¿no? Tiene mucha lógica, podría tener mucha lógica, pero toda una ley, toda una norma no es variable. Las variables son más precisas. Las variables son más precisas, ¿no? Habría que buscar qué variable figura en dicho tratado que es considerado como la supuesta causa de la reducción del empleo, ¿no? Pero no es toda la norma. No es toda la norma. Entonces, de que tiene lógica más parece una proclama, ¿no? Pero no es tanto como una hipótesis, porque esto debería ser más concreto. Eso lo vamos a ver cuando se midan variables. Las hipótesis no deben tener términos valorativos. Bonitos, amor, mejor que, ¿no? Los activos corrientes de las empresas azucareras son más bonitos, ¿no? Son más bonitos. A mayor amor, el dólar es mejor que el euro. Es un contenido bastante subjetivo. Entonces no son pertinentes. Algunas hipótesis tienen direccionalidad, otras no tienen direccionalidad. ¿Cuáles son las hipótesis que tienen direccionalidad?
las que normalmente se le inserta estos términos. Menor que, igual o mayor que, menor o igual que. La productividad de la mano de obra de las empresas textiles de Arequipa es mayor que el de las empresas textiles de Huánuco, ¿no? Veamos una hipótesis que no tiene direccionalidad. La misma hipótesis. La productividad de la mano de obra de las empresas textiles de Arequipa es diferente, ¿no? Es diferente al de las empresas textiles de Huánuco. Es diferente, simplemente decimos que es diferente, pero no decimos cuál es mayor ni menor, ¿no? No afirmamos nada. Simplemente son diferentes. Y ya la prueba de hipótesis nos dirá cuál es mayor, cuál es menor. Pero acá ya estamos afirmando de manera previa, ¿no? Es menor que, igual que. Esto significa que ya tenemos un mejor conocimiento para llegar a afirmar esta hipótesis. Número de variables en la hipótesis. Pueden ser mínimo dos, ¿no? A mayor analfabetismo, mayor marginalidad. Esto ya lo hemos visto, el rendimiento de la mano de obra depende de la capacitación especializada, de la remuneración y de los estímulos constantes, ¿no? Acá lo he subrayado, ¿no? O sea, número de variables en las hipótesis. 2, 3, 4. Con 4, tal vez hasta 5, ¿no? Pero a veces uno se emociona y dice, no, quiero hacer un buen trabajo con muchas variables. Pero la misma correlación a veces te corrige. Más o menos tenemos lo siguiente, ¿no? En una correlación múltiple. Y es igual a b sub 0 más b sub 1 por x sub 1 más b sub 2 por x sub 2 más b sub 3 por x sub 3 más b sub 4 por x sub 4, ¿no? Pero ¿qué sucede? Podría salir de la siguiente manera: y igual a 100 más 0.40 de x sub 1 más 0.30 de x sub 2, y acá te va a salir más 0.004 de x sub 3 más 0.0001 de x sub 4, ¿no? Entonces, sus aportes marginales acá sí están explicando, ¿no? Tienen una explicación fuerte, pero estas de acá ya no, ¿no? Entonces, el mismo modelo a veces corrige, ¿no? El mismo modelo tiene sus formas de ir probando, incrementando variable por variable para ver cuáles son las que siguen aportando y cuáles no siguen aportando al modelo, ¿no? Entonces eso ya se ve con el modelo que se vaya construyendo. Dos o más variables dependientes no es pertinente. El analfabetismo y sub 1 y la pobreza
son reflejos de la distribución del presupuesto. Esto más o menos sería así, ¿no? I sub 1, I sub 2 está en función de X. Tiene cierta lógica, ¿no? Tiene cierta lógica, pero generalmente los modelos trabajan con una sola variable dependiente. Entonces, lo más pertinente es desdoblar, ¿no? Es desdoblar las hipótesis para tener dos hipótesis. Número de hipótesis a formular igual. No nos compliquemos mucho. Voy a trabajar, como en este caso, con seis hipótesis 1, ¿no? Hipótesis 2, hipótesis 3, hipótesis 4. Entonces acá tienen I sub 1, X sub 1, X sub 2, Y sub 2, X sub 3, X sub 4, Y sub 3, X sub 5, X sub 6, X sub 7, Y sub 4, X sub 8, X sub 9, X sub 10. Se van a complicar mucho, porque cuando tengan que hacer la definición, van a tener la definición teórica y la definición operacional de las variables. Van a tener que definir de manera teórica Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, Y sub 4, y desde X sub 1 hasta X sub 10, ¿no? Y acá también igual. Y es complicarse el trabajo. Entonces, 2, 3 hipótesis ya es bastante ya. Porque aparte de eso, en los procesos, en las pruebas de hipótesis, hay que ver la normalidad, hay que ver si hay homogeneidad de varianzas, y todo eso pasa por pruebas de hipótesis, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a ir complicando innecesariamente. Nos vamos a complicar innecesariamente. A veces tratan de redactar una hipótesis bastante complicada. La utilidad neta depende de las ventas. A su vez, esta última, la utilidad, depende de la publicidad. De la promoción de ventas y del costo de ventas, ¿no? A su vez, esta última depende de los salarios y del costo de la materia prima, ¿no? Entonces ahí está bien enredada la hipótesis. Desde luego que está bien redactada, ¿no? Pero marea, confunde. Entonces lo mejor es
la utilidad neta, dividirlo, redactarlo en tres hipótesis. La utilidad neta depende de las ventas. Las ventas dependen de la publicidad de la promoción de ventas y del costo de ventas. El costo de ventas está en función de los salarios y el costo de la materia prima. Entonces, una hipótesis enredada la podemos desdoblar en tres hipótesis más comprensibles, ¿no? La utilidad neta depende de las ventas. Las ventas ahí es una variable independiente. En esta hipótesis 2, las ventas es una variable dependiente. Depende de x sub 1, x sub 2, x sub 3. El costo de ventas es una variable independiente y acá se vuelve una variable dependiente que depende de x sub 4 y x sub 5, ¿no? Ahora, en un trabajo de investigación, en una hipótesis puede haber una variable que sea independiente y en la otra hipótesis esa variable puede ser una variable dependiente. Sí, porque cada una depende de otros factores, ¿no? Cada uno depende de otros factores. Pruebas de hipótesis. Ya tenemos ahí todo lo que es inferencia estadística, ¿no? Ahí tenemos todo lo que es inferencia estadística para realizar las pruebas de hipótesis. Utilidad. Las hipótesis guían las investigaciones, ¿no? Me dicen, ¿sabes qué? Acá tienes que tener datos de utilidad neta y de ventas para que hagas tu correlación, ¿no? Entonces te guían el trabajo. Te guían el trabajo. Tienen una función descriptiva, si son descriptivas, explicativas, si son explicativas las hipótesis, prueban teorías, ¿no? Hoy día se puede hacer una investigación, la relación entre un producto y la cantidad demandada, ¿no? Si sale bien esa investigación, esa es una nueva evidencia de que la teoría de la demanda funciona, ¿no es cierto? Se sigue robusteciendo la teoría. Una buena hipótesis tiene que afirmar algo, tiene que afirmar la relación entre dos variables, postular la relación entre variables. Reflejar una teoría, eso lo vamos a ver ahorita, debe someterse a prueba y debe ser breve, ¿no? Lo más concreto que se pueda, Un ejemplo, profesor. porque si no nos mareamos. Un ejemplo de concreto. Un ejemplo, ¿cómo sería lo más breve?
La utilidad neta depende de las... Ah, ya. La utilidad neta depende de las Ventas. ventas, ¿no? O como hemos visto en la separata, ¿no? Una línea. Vamos a ver ejemplos de teorías, cómo se deducen las hipótesis de la teoría, ¿no? La teoría de la demanda de Alfred Marshall. Esto ya lo hemos visto. La cantidad demandada de un bien está en función del precio de dicho bien, del precio de los bienes complementarios, del precio de los bienes sustitutos, de los ingresos de la persona y de los gustos y preferencias del consumidor. Es decir, la cantidad demandada de un bien depende inversamente del precio, ¿no? Para deducir mi hipótesis siempre debe estar la variable dependiente. En mi hipótesis también debe estar como variable dependiente. Y basta con que pueda relacionarlo con alguna de estas variables, ¿no? Por ejemplo, a mayor ingreso, aumenta la demanda de bienes normales, ¿no? Y disminuye los bienes inferiores. Entonces, por acá tengo ingreso y aquí tengo cantidad demandada, ¿no? Cantidad demandada de bienes. Influye en la cantidad demandada de bienes. En algunos aumenta, en otros disminuye. Entonces, no reproduzco toda la teoría. No reproduzco. Simplemente estoy seleccionando algunas variables del modelo. ¿Qué estamos haciendo? En el planteamiento del problema hemos terminado con formular una pregunta que relacione variables. Debemos tratar de que esas variables estén contenidas en alguna teoría. Y ahí estamos insertando nuestro problema en el contexto de una teoría y a partir de esa teoría estamos precisando mejor nuestra hipótesis. Entonces, esa explicación nos permite construir la coherencia. Se va construyendo la coherencia paso a paso. Entonces, por eso hemos dicho que las variables las vamos a ver desde el título hasta las conclusiones, ¿no? Teoría de Alfred Marshall sobre la oferta. La cantidad de oferta de un bien depende pues de la cantidad ofertada de un bien. Aquí sí ha ido esto. Del precio de dicho bien, del precio de los bienes complementarios, del precio de los factores productivos, de la tecnología, ¿no? Mejoras tecnológicas aumentan la cantidad ofertada del bien, ¿no? Entonces aquí estoy relacionando tecnología como variable independiente y cantidad ofertada del bien, ¿no? La variable dependiente. Entonces voy insertando poco a poco mi problema de investigación en el contexto de una teoría. Pero ¿cuál es la lógica, no? Simplemente ver que las variables se vayan, estén tanto en el problema, en el marco teórico y en la teoría y en las hipótesis, ¿no? Vamos a ver otras de finanzas. Teoría de la eficiencia del mercado. Tiene por objetivo explicar
cómo la información afecta el precio de los activos financieros. La información afecta el precio de los activos financieros. Sostiene que los precios de los activos financieros reflejan toda la información disponible, por lo que es imposible ganarle al mercado consistentemente mediante análisis técnico o fundamental. El precio del activo financiero o rendimiento es la variable dependiente. Y acá tiene varias variables independientes. Los precios del activo cambian significativamente después de la publicación de una nueva información pública, ¿no? Entonces, la información, cuando se hace pública, influye en el precio del activo financiero. Entonces, ya acá les dejo el modelo de valoración de activos fijos, que ustedes ya lo conocen, la teoría de la estructura del capital. Bueno, eso es como ejemplo, ¿no? La idea es ilustrar que hay una coherencia lógica entre las variables que están en el problema, las variables que están en el marco teórico y las variables de la hipótesis. Debe mantenerse esa coherencia, ¿no? Y ahora viene el entretenimiento. Entonces, un trabajo que vamos a repetir la nota, ¿no? Vamos a repetir la nota. Va a ser válida la nota para la práctica 1 y para el parcial, ¿está bien? Entonces, todo está en el muestreo e ilustración del proceso que hicimos y en el Google Form también, ¿no? Elabora un cuestionario que debe tener un título, objetivo, 5 preguntas. Solamente 5, una de ellas debe ser de respuesta múltiple. Te sugiero que lo hagas en Word, después lo lleves al Google Form y lo envíes a tu muestra, ¿no? Que debe ser entre 25 y 35. Tu cuestionario, Google Form y las respectivas respuestas deben estar en OneDrive. Eso lo voy a explicar después. Elaboramos un marco muestral con 2 estratos, ¿no? Hacemos una captura de pantalla, lo hacemos en el Excel y luego lo pasamos al SPSS. Esto se lo inventan, ¿no? Ustedes se lo inventan ahí, ponen del 1 hasta el 600, hasta el 300. ¿No? Y ahí, de estos 500, 600, calculan el tamaño de la muestra, ¿no? Este Excel se los he pasado. Para que les salga una muestra entre 25 y 35, traten de ponerle pues un error de muestreo grande, ¿no? Una proporción de ocurrencia del fenómeno muy bajo, un nivel de confianza muy bajo, ¿no? Entonces, para que les salga una muestra entre 25 y 35, ¿no? Para que evidencie que efectivamente lo han calculado con la muestra, con la fórmula, ¿no es cierto? Y tienen que tener esta tablita que se hace de los 500, ¿no? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Aquí hay que construir una frecuencia, ahí lo tienen también. Y tienen su población. De esta población ya ustedes calculan la estructura porcentual para que la estructura porcentual se respete en el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces,
Entonces, si esto es 25, 30, esto será 4, 5, 8, 6, ¿no? Entonces, después ustedes extraen su muestra, ¿no? A eso le hemos llamado, en el SPS se llama elaborar tu plan de muestra y te va a generar estos ponderadores. No los borramos porque vamos a trabajar con esto. Hacemos capturas de pantalla. ¿Y qué vamos a hacer con el Google Form? Lo enviamos. Si nuestra muestra salió 25, lo enviamos a todos los compañeros del salón y todos se contestan, ¿no? Entonces, si te contestaron 30, pero tu muestra es 25, sácale los 5 últimos, pues, y pone solamente los 25 para que haya coherencia y coincida con el tamaño de la muestra, ¿no? Y lo bajan en el Excel del Google Form, ¿no? Y hacen esto de acá porque hay una sola pregunta de respuesta múltiple, ¿no? Y lo pegan donde está la muestra. Lo pegan donde está la muestra, ¿no es cierto? No borran los ponderadores. Realiza tu plan de análisis, presenta capturas de pantalla y por lo menos una variable numérica haces la inferencia, ¿no? Por lo menos una variable numérica haces las inferencias. Entonces, hay una primera revisión sin nota para ver cómo están avanzando y el lunes 4 ya sería con nota, ¿no? Ahora, el trabajo... ¿Puede ampliarse la fecha para el miércoles? El trabajo es individual y puede ser hasta de 2 personas, ¿no? Entonces ya con eso pueden trabajar entre 2, se ayudan y bueno ya. Profesor, No, eso ya son tríos, no. de 50, profesor. El otro profesor. De 50. No. Ya si hay algún caso específico podríamos ver, ¿no? Pero no, de manera general no. Ah, Sí, hasta 2 pueden ser. Hasta 2. Ya ustedes ven con quién trabajan, entre ustedes se conocen. Entonces, el día, miércoles, puede trabajar con el los avances, los trabajos deben estar en el Drive, ¿no? Entonces, simplemente abren el Drive, cada uno abre su trabajo y muestra su avance, ¿no? Muestra su avance, dime. Profesor, una pregunta. ¿De dónde sacamos el SPS? ¿De dónde lo instalamos? Ahí lo pueden descargar de manera gratuita por 30 días. No, 14 días. Por 14 días. Ya pues suficiente. Tú lo descargas por 14 días, tu compañera lo descarga por 14 días. Claro, pero como vas a trabajar con tu compañera, la otra trabaja, lo descarga, lo pasas el archivo al otro y ahí continúa, ¿no? No, pero no va a ser más de 14 días, pues el trabajo es una semana. Claro. Pero les sugiero que de todas maneras tengan su SPSS. ¿Por qué? Porque yo les dije en la primera clase que iba a trabajar con un poco de estadística para que el proceso se entienda. Porque ahora vamos a entender todo el proceso de inferencia, ¿no? Cómo los resultados que obtenemos en la muestra, cómo se infieren a toda la población. A veces eso nos queda en discurso, pero no lo hacemos. En la segunda parte del curso vamos a ver pruebas de hipótesis,
¿Por qué me interesa ver pruebas de hipótesis algunas? Porque probablemente me vea con este grupo o con otro grupo, pero no me veo con el otro grupo en el siguiente curso. Entonces viene el otro profesor y dice no es así, o simplemente repiten lo que yo he hecho de otra manera, pero no llegan a la prueba de hipótesis. Entonces como este es un curso completo, quiero dejar también una visión completa del proceso. No voy a hacer todas las pruebas de hipótesis, voy a ilustrar 2, 3, 4 pruebas de hipótesis para ver cómo se hacen, ¿no? Porque hay cantidad de fórmulas para hacer pruebas de hipótesis. Entonces las más usuales haremos. Entonces para eso también se requiere el SPSS, ¿no? Bien, entonces preguntas, dudas. Ahí tiene algunos errores, creo, de digitación, porque como no tenía sueño, ya lo hice pues, a las 2 de la mañana, creo que lo hice bien. Si no hay preguntas, dejamos la clase ahí. No, el día miércoles vengo a revisar trabajos, no voy a hacer clase, pues, ¿no?